El pastor quiere hacer un repaso muy rápido acerca de lo que se ha compartido de los sufrimientos de Jesús. Vamos a usar solo una o dos diapositivas porque estamos viendo caras nuevas, ¿verdad? Para que todos podamos estar en la misma página. We want to share the power of listening to the person's story. Queremos compartir el poder de escuchar la historia de la persona Without fixing them or counseling them. sin arreglarlos o sin aconsejarlos. Then we share Jesus' story, Y entonces compartimos la historia de Jesús, how he identifies with them, cómo Él se identifica con ellos. and then we pray Jesus' story Y entonces oramos la historia de Jesús with them. con ellos. So we move from information Así que nos movemos de la información to application. a la aplicación. We share Jesus' story from Gethsemane to Calvary. Nosotros compartimos la historia de Jesús desde el Getsemaní hasta el Calvario. How he was alone and abandoned Cómo Él estuvo solo y abandonado as part of the plan of salvation. como parte del plan de salvación. He was betrayed, Él fue traicionado physically, verbally, and mentally abused. físicamente, verbalmente y emocionalmente. Él fue abusado By religious leaders in power over him. por líderes religiosos que tenían poder sobre Él. Satan was behind all of this abuse. Satanás estaba detrás de todos estos abusos. Then he was tempted to numb his pain, Y también fue tentado a insensibilizar su dolor. and he cried out, "Why have you forsaken me?" Y Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Including all of this suffering in the plan of salvation, Incluyendo todos estos sufrimientos en el plan de salvación as part of his gospel, como parte de su evangelio, to identify with us, para identificarse con nosotros, to suffer being tempted like we are, para sufrir siendo tentado como nosotros somos, yet without sin, pero sin pecado, so we can receive his healing, para que nosotros podamos recibir su sanidad, his freedom, su libertad and his victory. y su victoria. Last night we looked at Romans 4. Ayer en la noche miramos Romanos 4. We saw that Paul wrote Abraham's history. Vemos que Pablo escribió la historia de Abraham. We know that Abraham made many mistakes, Y vimos que Abraham cometió muchos errores. along with having faith. And he also had faith. Y además, él tuvo fe. But he did not always have faith. Pero no solamente él tuvo fe. He told his wife to lie, Él le dijo a su esposa que mintiera, to join the Pharaoh's harem, que se uniera al harén de Faraón to save his own life. para salvar su propia vida. That is not having faith in God. Eso no es tener fe en Dios. Then his wife told him to have sex with Hagar. Y luego su esposa le dijo que se acostara con Agar. That is not having faith in God. Eso no significa tener fe en Dios. Then God said, "You will have a son Y luego Dios le dijo, tú vas a tener un hijo through your wife Sarah. a través de Sara. Change your name and change her name, Cambia tu nombre, cambia su nombre and name your son Isaac." y ponle a tu hijo el nombre de Isaac. Abraham laughed in unbelief. Abraham se rió en incredulidad. He said, "I'm 100 and she's 90. Él dijo, yo tengo 100 años, ella tiene 90 años. We are too old to have children." Estamos muy grandes, muy ancianos para tener hijos. And within 3 months, Y durante los siguientes 3 meses, after God came and talked to him in person, después de que Dios vino y habló directamente con él en persona, he had Sarah lie a second time él hizo que Sara mintiera por segunda ocasión and joined King Abimelech's harem. y que se uniera al harén del rey Abimelech. Is that living by faith? ¿Eso es vivir por la fe? So we No. had many high points Así que tenemos muchos puntos altos and many low points. y muchos puntos bajos. Just like we have high points Así como nosotros también tenemos puntos altos and we have low points. y como tenemos puntos bajos. But Paul rewrites his record Pero Pablo reescribe su registro
So that in verse 18, Así que en el versículo 18 it says he always had hope. dice que él siempre tuvo fe. Did Abraham always have hope? ¿Abraham siempre tuvo fe? No. No. Then verse 19 tells us Y luego el versículo 19 nos dice that Abraham said, I'm old, que Abraham dijo, yo estoy viejo, Sarah's old, Sara ya es mayor de edad, and God can keep his promises, y Dios puede cumplir, can keep his y Dios promises, puede cumplir sus promesas, even though we are old. aun cuando nosotros ya estamos mayores de edad. Is that consistent with the Old Testament ¿Es record? eso consistente con los escritos del Antiguo Testamento? It's the exact opposite. Es exactamente lo opuesto. So twice now, Así que 2 veces ahora, Paul has said something about Abraham's Old Testament record Pablo dice algo acerca del registro en el Antiguo Testamento de Abraham that is false, que es falso that is not true. y que no es verdadero. And then in verse 20, Y luego en el versículo 20, he says that Abraham's faith never weakened, él dice que la fe de Abraham nunca se debilitó, grew stronger, and gave glory to God. sino que se fortaleció y dio gloria a Dios. Did Abraham's faith ever weaken? ¿Será que la fe de Abraham nunca se fortaleció? ¿Nunca se fortaleció la fe de Abraham? So now verse 18, 19, and 20 Ahora el versículo 18, 19 y 20 are rewriting Abraham's record están reescritos en el registro de Abraham to say something para decir algo that is not true que no es verdadero with his Old Testament record. comparado con el récord del Antiguo Testamento. And verse 21 is worse Y el versículo 21 está peor from a human perspective. desde la perspectiva humana. Paul says Abraham was fully persuaded Nos dice Pablo que Abraham estaba plenamente convencido that God could do what he had promised de que Dios podía hacer lo que él había prometido in giving him a son. y darle un hijo. People want to read into Romans 4, La gente quiere read into it, assume asumir que Romanos 4 that this is about putting Isaac on the altar. está hablando acerca de cuando él puso a Abraham sobre el altar. There is one major problem. Pero aquí hay un problema muy grande. There is nothing in Romans 4 No hay nada en Romanos 4 about putting Isaac on the altar. acerca de poner a Isaac sobre el altar. This is all about Isaac being born. Todo esto es acerca del Isaac que estaba por nacer. But then we read verse 23 and 24. Pero entonces leemos los versículos 23 y 24 de Romanos 4. And Paul says this is not Abraham's record alone, but also ours. Y Pablo dice, este no es solamente el registro de Abraham, sino también nuestro récord. So now we know it is not Abraham's record. Así que ahora sabemos que no es el registro de Abraham. We don't have a perfect record of faith, hope, and trust. Nosotros no tenemos el récord perfecto de fe, esperanza, confianza. So whose record is this? Así que ¿de quién es este registro? It's the record of Jesus Christ. Es el registro de Cristo Jesús. And how do we know from Romans 4 that this is Jesus' record? ¿Y cómo nosotros sabemos en Romanos 4 que este es el registro de Cristo Jesús? Someone say 25. Romans 4:25 Romanos 4:25 tells us nos dice that Christ was raised from the dead que Cristo fue resucitado de la muerte to justify us, para justificarnos, to make us right with God, para hacernos estar bien delante de Dios, so we could have peace with God. así que podamos tener paz con Dios. And when you trust God with your sin, shame, and guilt, Y cuando confiamos en Dios, nuestros pecados, nuestra culpa y nuestra vergüenza, He rewrites your record, Él reescribe su registro, wipes away all the sin, borra todos nuestros pecados and replaces it y lo reemplaza with the perfect faith, hope, and trust of Jesus Christ. con la fe perfecta, esperanza y confianza de Cristo Jesús. Here is the Romans 4 record.
Aquí tenemos el registro de Romanos 4, that Paul says is Abraham's record, que Pablo dice que es el registro de Abraham and then he says it is our record as well y que también dice que es nuestro registro when we trust God cuando confiamos en Dios, with our sin and our shame. nuestros pecados y nuestra vergüenza. Now we're going to look at a verse Ahora vamos a ver un versículo in Romans 4, 1 to 17, que está en Romanos 4, entre los versículos del 1 al 17, describing a very specific characteristic of God, que describe una característica muy específica de Dios, telling us how and why the Apostle Paul can radically rewrite this history of Abraham's life record. que nos dice cómo y por qué el apóstol Pablo pudo reescribir radicalmente esta historia del récord de la vida de Abraham. As Adventists, we believe Como adventistas nosotros creemos the great controversy que la gran controversia is over our character. tiene que ver con el carácter, con nuestro carácter. True or false? ¿Es eso cierto o verdadero? ¿Creemos que tiene que ver con nuestro carácter, el conflicto de los siglos? It's not about our character, No es acerca de nuestro carácter, it's about the character of God. es acerca del carácter de Dios. So we want you to go into small groups, Así que queremos que se pongan en grupos pequeños read Romans 4, 1 to y 17, lean Romanos 4 del versículo 1 al 17 and find the one verse y busquen ese versículo describing a very specific characteristic of God que describe una característica muy específica del carácter de Dios, that gives Paul permission que le da el permiso a Pablo to rewrite verse 18, de reescribir el versículo 18, 19, and 20, el versículo 19 y 20 and 21. y el 21. When you see it, Cuando ustedes lo vean, you will never forget it. nunca lo van a olvidar. 5 minutes. 5 minutos. Take 10 minutes in your group. Vamos a tomar 10 minutos en el grupo. Good verses in Romans 4:7. Hay muchos versículos muy buenos en Romanos 4, del 1 al 17. Many good verses in Romans 4. Muchos versículos buenos en Romanos 4. We're looking for one verse Pero estamos buscando por un versículo solamente, that stands out among all the verses. el único que está por encima de los otros versículos. Does anybody have some suggestions what you found? ¿Alguno de ustedes, haciéndolo, levantando la mano, tiene alguna sugerencia de cuál es? Roberto, 17. Why do you say 17? ¿Por qué el 17? Porque en el 17 yo veo Because he habla sins. acerca de Ask him to come up and read it. Pasa al frente y no lo puedes leer. El versículo 17 dice: Verse 17 says, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A mí me llama mucho la atención esa última parte. ¿Por qué? Why 17? ¿Por qué el versículo 17? Porque según lo que Pablo me está mostrando aquí, que es todo lo me empieza a mostrar que es todo lo contrario a lo que Abraham vivió. Ya al iniciar este versículo, antes de que Pablo me empiece a hablar de lo contrario que fue en el Antiguo Testamento, en Génesis 17, que me habla de la experiencia de Abraham contraria a lo que él está diciendo, él me dice que en Jesús, ya que es él
que es el que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Es decir, que a Abraham, él no lo estaba viendo como aquel pecador, aquel que cayó, sino lo que él podía llegar a ser en el Señor, por el sacrificio de Jesús. Okay, thank you. Goodness. We usually don't get the verse the first time. Again, please. We usually don't get verse 17. No muy fácilmente vemos que es el versículo 17 la primera ocasión que hacemos esto. The first time. La primera ocasión. Did you notice what Roberto read? ¿Se notaron ustedes lo que Roberto nos compartió? He calls things that are not Él llama las cosas que no son as though they were. como las que son. Otras versiones nos dicen como si fuesen. Let's look at how this plays out in Romans 4. Vamos a mirar cómo esto tiene lugar en Romanos 4. Which verse? Pasa. I think maybe he's on a different verse. You right? Maybe. Okay. Venga, aquí para grabarlo. Lo hermoso de estos acontecimientos y la oportunidad que nos dan de hablar y de compartir es que estamos acá, una serie de hermanos, exponiendo nuestros puntos de vista basados en nuestra fe, con todo el respeto que merece el hermano Roberto y mi hermano también, Cone. Revisando yo Romanos 4 me encuentro con el Salmo 32, que cita Pablo, donde Pablo habla de los bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y continúa, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, sabiendo que Abraham cometió todos esos pecados que se narran en el Antiguo Testamento. Y cuando nos vamos al Salmo 32, justamente el Salmo 32 se habla de la dicha del perdón. Y el Salmo 32, pues Pablo tuvo que haberlo leído y darse cuenta que basado en esas bienaventuranzas, entonces Abraham obtuvo el perdón y la limpieza de sus registros negativos de pecado. Bueno, es mi impresión, ¿no? Con el permiso y el respeto que todo mi hermano merece. Forgiveness, El perdón, part of forgiveness, parte del perdón, is God wiping away our sins es cuando Dios borra todos nuestros pecados and not holding them against us. y no nos los tiene en cuenta a nosotros. That is absolutely true. Eso es absolutamente cierto. Is that the whole truth about forgiveness? ¿Es esa toda la verdad completa acerca del perdón? Is it good enough that our sins are never held against us? ¿Es suficientemente bueno que nuestros pecados que Dios no los tenga en cuenta hacia nosotros? Or did Jesus say we have to be perfect like his Father in heaven? O con lo que dijo Jesús, que tenemos que ser perfectos como su Padre. I like that verse, A mí me gusta este versículo and that is the first half of forgiveness. y esa es la primera mitad del perdón. That God forgives us Que Dios nos perdona and wipes them out. y borra nuestros It pecados. does not bring us perfection. Pero eso no nos da la perfección. Romans 4:17 Romanos 4:17 tells us that Abraham believed in a God nos dice que Abraham creyó en un Dios that not only forgave him, que no solamente lo perdonó, not only did not hold his sins against him, que no solamente no le tomaba en cuenta los pecados contra Dios, but called his record, okay, called his life pero que llama su récord, su registro de vida, the perfect life record el registro perfecto de vida of Jesus Christ. de Cristo Jesús. The perfect faith and hope La fe perfecta y esperanza perfecta of Jesus Christ. de Cristo Jesús. Let's look at verse 18. Vamos a ver el versículo 18. We're right. We need to stop at 8:30 tonight, so we can't take any more. Otherwise, I'd like to, but we have to. Vamos a terminar el día de hoy a las 8:30, así que no podemos tomar
And I want you otras opiniones el and día I de hoy. want you to see how Romans 4:17 Pero queremos que vean cómo Romanos 4:17 gives us that characteristic of God. nos da la característica de Dios. Look what Paul does in Romans 4:18. Vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos 4:18. He calls Abraham's record something it is not. Él le está llamando al registro de Abraham algo que no es. He is saying that Abraham always hoped. Él está diciendo que Abraham siempre creyó. Did Abraham always hope? ¿Abraham siempre creyó? Or did Abraham tell his wife to go to the Pharaoh's harem and the king's harem? Abraham le dijo a su esposa que fuera a los harems del rey Faraón y del rey Abimelech. Is that always having hope? ¿Eso significa que siempre tuvo esperanza? So God has not only forgiven him, Así que Dios no solamente lo perdonó, but he has rewritten his record sino que reescribió su registro and called his record something it is not. y le llamó a su registro algo que no era. Let's look at verse 19. Vamos a ver el versículo 19. The Old Testament says El Antiguo Testamento dice that Abraham laughed in unbelief que Abraham se rió en incredulidad because of his age, por la edad que él tenía and Sarah's age. y por la edad de Sara. Romans 4:19 Romanos 4:19 says Abraham believed nos dice que Abraham creyó even though he was old aun cuando él estaba anciano and Sarah was too old to have kids. y Sara ya no podía tener hijos. He has not only forgiven Abraham, Él no solamente está perdonando a he Abraham, has called Abraham's record pero está llamándole al récord de Abraham something it is not. algo que no es A record of perfect faith. un récord de perfecta fe. Verse 20 says El versículo 20 nos dice that he never wavered que él nunca dudó in unbelief. en incredulidad. Is that true? ¿Es eso cierto? No. He No. wavered many times. Porque él dudó en muchas ocasiones. If you don't believe me, Si ustedes no me creen, read the Old Testament record lean su registro en el Antiguo Testamento and ask your wife y pregúntenle a su esposa if she believes it would be faith si ustedes creen que había ahí fe to go join a harem de ir a un harem, a unirse a un harem to save your life. para salvar la vida de Abraham And to sleep with Hagar y de acostarse con Agar and start a 4,000-year-old y war. comenzar una guerra de 4000 años. Did Abraham waver? ¿Dudó Abraham? Yes. Paul Sí. says he never wavered. Pablo dice, él nunca dudó. God has not only forgiven him Dios no solamente lo perdonó, by not holding it against him, no tomándole en cuenta sus pecados, but God has rewritten his record pero Pablo reescribió su registro with the perfect record of Jesus' faith and hope. con el récord perfecto de Jesús de fe y esperanza. Jesus always had hope. Jesús siempre tuvo esperanza. So he has called Abraham's record Así que le está llamando al registro de Abraham something it is. algo que no es. You tell me. Le está llamando al récord de Abraham algo que no es. Something it is. Algo que no es como que. Así. Something it is. Algo que es. The words up on the screen. Las palabras It's in brincan. red. Están en la pantalla, están en We repeated it rojo. 10 times. La repetimos 10 veces. God has called Abraham's record Dios le llama al récord de Abraham something it is. algo que, Something it is not. algo que no es The perfect record of Jesus el Christ. récord perfecto de Cristo Jesús. Verse 21. El versículo 21. Paul says Abraham was fully persuaded. Pablo dice que Abraham estuvo siempre plenamente convencido. Can you get that out of the Old Testament record? ¿Puede usted encontrar eso en el récord del Antiguo Testamento? God has called Abraham's record Dios le está llamando al registro de Abraham something it is. algo que Something it is not. algo que no es. He's rewritten the record. Él está reescribiendo su registro. Romans 4:22 tells us Romanos 4:22 nos dice
that it's this, because of this record, debido a este registro, that is not true, que no es cierto, based on his Old Testament record, basado en el registro del Antiguo Testamento, has been credited to Abraham, le fue imputado a Abraham, imputed to Abraham, le fue acreditado a Abraham, given to Abraham, dado a Abraham, is because of this perfect record of faith and hope. por su récord perfecto de fe y esperanza. Now God has called Abraham's record Ahora Dios le está llamando al registro de Abraham the perfect record el récord perfecto of Jesus' righteousness. de la justicia de Jesús. How do we know ¿Cómo nosotros sabemos this is Jesus' record? que este es el registro de Jesús? It's perfect. Es perfecto. What else, Adam? ¿Qué más, Adam? In verse 25, In verse 25, there's an answer. we are told Se nos dice en el versículo that 25 God raised Jesus from the dead que Dios resucitó a Cristo de la to muerte justify us, para justificarnos a set us nosotros, right from God. para hacernos estar bien delante de Dios. And what comes after verse 22? ¿Y qué es lo que viene después del versículo 22? Verse 23 and 24. El versículo 23 y el 24. And it says that this record, this is not Abraham's record Y alone, nos dice que este no es solamente el registro de Abraham, but also for us, pero también es para nosotros, verse 25. que creemos en el versículo 25. God has rewritten Abraham's record Dios ha reescrito el registro de Abraham in verse 18, en el versículo 18, in verse en 19, el versículo 19, in verse en 20, el versículo 20, in verse en el 21. versículo 21. That is giving us righteousness, Eso es lo que nos da justicia, that is justification, que es justificación, making us right with God. que nos hace estar bien delante de Dios. If we believe in God Si nosotros creemos en Dios enough to trust Him lo suficiente para confiar, with our sin, shame, and guilt, para confiarle nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra vergüenza. if we try to resolve our sin, shame, and guilt Si nosotros tratamos de solucionar nuestro pecado, culpa y vergüenza in our own en strength, nuestra propia fuerza and we do not let God into our heart, y no le permitimos a Dios ir en nuestro corazón, we do not believe in this God. nosotros no creemos en este Dios. If you're afraid to go there, Si usted tiene miedo de ir allí, ask God pídale a Dios to receive Jesus' spirit of surrender que pueda recibir el espíritu de entrega de Jesús to His Father a su Padre when He wrestled in the garden cuando él luchaba en el huerto del Getsemaní and did not want to go where the Father wanted Him y to go. no quería ir a donde el Padre lo llamaba a ir. We are not asking you to do No le estamos pidiendo a usted hacer what you do not want to do, lo que usted no desea hacer, what you are afraid to do, lo que usted le da miedo a hacer, you cannot do. lo que usted no puede hacer. We are asking you Le estamos pidiendo a usted to receive from God recibir de Dios what He has already done for you lo que ya se ha hecho por usted in the suffering, death, and resurrection of Jesus en Christ. el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Romans 14, in Romans 4:17, Romanos 4, versículo 17, tells you about the God Abraham believed in. nos habla del Dios en el cual Abraham creía. If you believe in that same God Si usted cree en el mismo Dios, that is calling your record something it is not, entonces a su registro se le va a llamar algo que no es. what will you do ¿Qué haría usted with your sins, wounds, and lies? con sus pecados, sus heridas y mentiras? Will you manage them on your own, ¿Los manejaría, haría algo por usted mismo or will you talk to God about them? o hablaría con Dios acerca de ellos? There's only one right answer. Solamente hay una respuesta correcta. Solamente hay una respuesta correcta. 1 John 3:20, Primera de Juan, this is really good news. capítulo 3, versículo 20, Even if our hearts nos da muy buenas noticias. Aun si nuestros corazones nos condenan,
God is greater than our hearts. Dios es mayor que nuestros corazones. Do you have to live with guilt and condemnation? ¿Tiene usted que vivir con culpa y condenación? Did Jesus take all our condemnation to death on the cross? ¿Tomó Jesús toda nuestra condenación en la muerte en la cruz? So that our responsibility Así que nuestra responsabilidad is to receive it every day. es recibirla cada día. We saw this morning in Hebrews 10 Nosotros vimos en esta mañana en Hebreos 10 that we have been almost perfected forever. que casi hemos sido perfeccionados por siempre. No? No. What did it say? ¿Qué es lo que dice? We have been perfected forever. Que hemos sido perfeccionados por siempre. Can you improve on being perfected ¿Pueden forever? ustedes mejorar el ser perfeccionados por siempre? While we are being sanctified, Mientras estamos siendo santificados. while we are being made holy, Mientras estamos siendo santos. we have His perfection Tenemos su perfección forever. por siempre. We cannot improve upon His perfection, No podemos mejorar sobre su perfección, but we can receive His perfection pero every day. podemos recibir su perfección cada día. Do we have 5 minutes to put them in groups? Or no? ¿Ya? 5 minutes? Okay. Vamos a tomar 5 minutitos, son las 8:30, vamos a tomarnos 5 minutitos más para hacer el último ejercicio. Vamos a ponernos en grupos y vamos a hacer el ejercicio que tenemos en la pantalla. This, right? Yeah. ¿Qué significa para usted? Vamos poniéndonos en grupos. ¿Qué significa para usted el ver que Dios llama las cosas que no son como nuestro registro de pecados, como si fuesen el registro de Jesús de fe perfecta y esperanza perfecta? 5 minutos. Dear Heavenly Father, Amante Padre Celestial, thank you for the power of your word. gracias por el poder de tu palabra. When we study it in context, Cuando estudiamos en contexto, we see more and more about your love. vemos más y más acerca de tu amor. Thank you that we are choosing to receive Gracias porque estamos eligiendo recibir Jesus' spirit of surrender to your will, el espíritu de entrega de Jesús a tu voluntad, allowing you permitiéndote to reveal, release, and replace all of our sin, wounds, and lies. que reveles, elimines y reemplaces todos nuestros pecados y mentiras de nuestra vida, So that we can receive the fullness of your forgiveness, para que podamos recibir la plenitud de tu perdón, where you do not hold our sins against us, donde tú no tomas nuestros pecados en contra nuestra, you never mention them again, tú no los vuelves a mencionar, and then you call our sinful record y tú le llamas a nuestro registro pecaminoso our Savior's record el registro de nuestro Salvador, of perfect hope, de fe perfecta, perfect peace, paz perfecta and perfect trust. y confianza perfecta, So we can respond to your goodness para que nosotros podamos responder a tu bondad and not let this moment pass, y no le permitamos que este momento pase, but turn to you, pero que vayamos a ti, our only hope for freedom, nuestra única esperanza por libertad, our only hope for healing. nuestra única esperanza de sanidad. We thank you and we praise you. Te agradecemos y oramos In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.